Muy buenas noches, compañeros, amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, y en esta ocasión les quiero compartir desde una visión estructuralista cuál es el rol del psicólogo en la práctica social imperante. Para eso me voy a basar en el libro Psicología, Ideología y Ciencia, más específicamente en un capítulo de Gloria Benedito. Y bueno, hecha esta pequeña introducción, sin más que añadir, comenzamos. Tenemos que definir primero qué es el rol. Una definición de diccionario nos dice que el rol es un galicismo de papel. Papel es una parte de una obra dramática que se le da a un actor para que la estudie. De esta primera definición tenemos que destacar 4 aspectos. El primero es que es una parte, lo que implica la existencia de otros papeles que le dan sentido. Lo segundo es que el papel preexiste al actor que lo interpreta. Lo tercero es que lo estudia, es decir, requiere de un proceso de incorporación que le permita asumir las conductas y la personalidad del personaje cada vez que sea necesario. Lo cuarto es el impersonal C. Alguien se lo da. No son decisiones, no es una decisión autónoma, libre, sino que alguien se lo impone. Para aclarar más este concepto de rol, tenemos también que hacer referencia a otros dos conceptos, al concepto de sociedad y al concepto de posición. La sociedad es una compleja organización de posiciones. Si nosotros le quitamos a la sociedad las personas, nos queda una red de posiciones. Y la posición o estatus es el lugar que ocupa una persona en una estructura social. La posición está en función de las metas del grupo. Y a la vez, cada posición tiene una serie de prescripciones, es decir, tiene un rol. El rol, desde una definición más moderna, es el sistema de expectativas que rodean a una persona que ocupa una posición, expectativas de comportamientos que se espera que tenga hacia otras personas que ocupan otras posiciones. Así se tiene una serie de expectativas de la madre, la persona que ocupa la posición de madre, hacia la persona que ocupa la posición de hijo. Este concepto de rol, a partir tanto la psicología social como la sociología, han intentado sistematizar las nuevas evidencias y tratado de superar el concepto original. Sin embargo, este concepto no es nuevo. Ya Shakespeare nos decía que el mundo es un escenario y que cada persona, hombre y mujer, son actores con sus propias entradas y sus propias salidas. Sin embargo, lo novedoso es que este intento de superación de la hipótesis original ha permitido decir que el concepto de rol es el punto teórico de articulación entre la psicología, la sociología y la política. Ya pasando a la práctica técnica que también tenemos que definir, porque el psicólogo realiza una práctica técnica en la práctica social. Pero ¿qué es la práctica técnica? La práctica técnica es la transformación de materias primas extraídas de la naturaleza en productos por medio de determinados instrumentos de producción. En este caso, pues hablamos de que hay una materia prima, hay instrumentos y hay un producto, pero a la vez la práctica técnica tiene una estructura teleológica porque está en función del fin, que a fin de cuentas es el producto. El producto viene a satisfacer una falta, una demanda en la estructura social. Entonces, la ley de la respuesta técnica a la demanda social es constitutiva de toda práctica técnica. En el caso de la psicología, podemos decir que las materias primas son los discursos, las relaciones y las conductas de las personas. Los instrumentos son aquellos que han sido generados por la práctica ideológica, como los test psicológicos, las técnicas de grupo y las técnicas psicoterapéuticas. Y el producto obtenido, esperado, son conductas, discursos y relaciones adaptadas e integradas al lugar que le corresponde a cada sujeto.
Una práctica social muy relacionada es la política. La política tiene como objeto las relaciones entre las personas, por lo que nos podemos preguntar de dónde surge la demanda a la que responde la psicología. Bueno, pues esta surge del ámbito político y su función es mantener la invarianza de la estructura del momento. Una cuestión también a tener en cuenta para hablar del rol del psicólogo en nuestros tiempos actuales es el fenómeno de la profesionalización de la psicología, es decir, la creación de prácticos, de técnicos con las capacidades de resolver problemas y hacer asequibles a las demás personas los conocimientos y técnicas psicológicas. Sin embargo, pues nos tenemos que preguntar el porqué de este fenómeno. La primera respuesta que se da al porqué es una voluntad de servicio que mágicamente hizo que los psicólogos abandonaran sus laboratorios para dedicarse a resolver problemas cotidianos en los que son necesarios, que van desde quién es el mejor candidato a dirigir una empresa, quién es apto para ser integrado o ser aceptado en una institución, hasta cosas más simples como cómo hacer que tu hijo te haga caso. La segunda respuesta que se da es que la acumulación de conocimientos hizo posible a la psicología dar el salto de ciencia pura a ciencia práctica, de manera que los psicólogos pueden resolver problemas concretos con base a un corpus teórico que los respalda. Ambas respuestas, la de la voluntad de servicio y la de acumulación de conocimientos, reconocen la existencia de un problema y de profesionales capacitados para resolverlos. Sin embargo, ambas respuestas ignoran que esta cuestión no se da solo en una causalidad científica, sino que también influyen factores económicos, políticos y sociales. Entonces, la respuesta cruda, la respuesta de a qué demanda responde la profesionalización de la psicología es que no tengan que actuar los aparatos represivos del Estado. Ya veremos por qué más adelante, pero no pueden actuar ¿por qué? Porque el mostrar abiertamente su cara de violencia, lejos de apaciguar la violencia del sujeto, generaría más violencia por medio de la rebelión, violencia que siempre es necesario evitar. Entonces, ya que hablamos de qué es el rol, de qué es la práctica técnica y de a qué demanda responde la profesionalización de la psicología, ahora sí podemos hablar de cuál es el rol del psicólogo. Antes tenemos que decir que el sujeto ideológico mantiene una relación imaginaria con el lugar que ocupa en la estructura. De la misma manera el psicólogo tiene una relación imaginaria con su profesión, relación por medio de la cual se justifica su quehacer y su praxis profesional. Así, por ejemplo, una justificación muy común de por qué de los métodos, del por qué tales actividades psicológicas, es de que se responde una demanda de la humanidad, una demanda de ayuda, de servicio. Sin embargo, esta respuesta no toma en cuenta, pues que esta demanda se da en una sociedad de clases, y más específicamente, que esta demanda la formula la clase dominante. Sin embargo, aunque el psicólogo se desempeña en aspectos y campos muy variados, lo que tienen en común es que en todos, el psicólogo funciona como partero de los cambios que vive la comunidad. Como cambio implica duelo y como duelo implica dolor, se hace necesaria la participación del profesional en conductas y conciencias. Entonces, el psicólogo, su rol es ser un agente de cambio. ¿Pero agente de cambio de qué? De las conductas, discursos y relaciones de las personas para adaptarlos a la estructura social y que acepten el rol que se les ha asignado. Es decir, tienen que producir los cambios necesarios en las personas para que nada cambie, para que no cambie lo esencial, que en última instancia es el modo y las relaciones de producción del modo de producción imperante.
También el psicólogo se convierte en un intermediario de la violencia en la medida en que la clase dominante le da poder técnico y reconoce ese poder técnico en la medida en que cumpla su función. Entonces, el psicólogo, a la vez, es un depositario de la violencia técnica, en la medida en que actúa suavizando asperezas y resolviendo conflictos que surgen en las mismas instituciones, en la institución familiar, la institución de la pareja, las instituciones laborales o gubernamentales. Y bueno, pues ya que dijimos esto, también pues tenemos que plantear alternativas para una praxis, una práctica social diferente. Primero pues hay que tener en cuenta que el rol del psicólogo implica un lugar del psicólogo, es decir, un rol prescrito, implica una conducta del psicólogo, que es un rol desempeñado, e implica una conciencia del psicólogo, es decir, un rol subjetivo. Entonces, la base para una práctica técnica psicológica diferente está en la toma de conciencia de quién es el que formula la demanda y a qué demandas pues se responde. Lo segundo es que como la demanda proviene de la clase dominante, entonces una práctica social diferente, una toma de conciencia, se debe de dar en la lucha de clases y en la ideología de clases. La decisión va a ser de aspecto ideológico, no científico. ¿Por qué? Porque va a variar mucho la función que desempeña un psicólogo en una empresa privada siendo parte del equipo de reclutamiento a que si se desempeña en el seno de los sindicatos y las luchas obreras. Lo tercero a que tener en cuenta es que tenemos que hacer una caracterización de las situaciones económico-sociales concretas del momento histórico que estamos viviendo. No se puede hacer una caracterización global, se tiene que hacer de la región y del país. Asimismo, preguntarnos, cuestionar también pues, las instituciones que forman a los psicólogos, porque las universidades, por ejemplo la UNAM, no dejan de ser instituciones del Estado que a la vez responden a demandas de la práctica social del modo de producción. También pues hay que tener en cuenta, analizar un fenómeno que tal vez se da de manera global, que es que la demanda de servicios psicológicos casi siempre excede a la que pueden otorgar los hospitales y las clínicas gratuitas. Entonces, también hay que tener en cuenta un cuarto aspecto, que es no desvincular la psicología de otras prácticas sociales, tales como la política y la ciencia, porque si no, bueno, ¿por qué? Porque podemos caer en cientificismos, que se diga que la ciencia solo puede promover el cambio, que todo cambio social va a surgir en la ciencia, o la posición contraria de que la ciencia es neutra y no responde a demandas ideológicas, lo cual es falso. O se puede caer en el politicismo, que dice que la política es la única vía posible para el cambio social, haciendo que la ciencia caiga en manos principalmente de la oposición. Lo cuarto a tener en cuenta, lo quinto a tener en cuenta también es pues las limitantes. Vivimos en una sociedad neoliberal con intereses capitalistas, policías y aparatos represivos. Entonces tenemos que tener también en cuenta pues las condiciones, el marco legal del psicólogo en cada país y pues ser optimistas pero tampoco caer en fantasías, tener en cuenta todos estos factores y utilizar en la medida de lo posible los medios y los instrumentos de denuncia que cada época nos otorga. Por ejemplo, en la Revolución Industrial se utilizó la prensa principalmente pues para causar agitación. Nosotros hoy en día pues podemos utilizar las redes sociales, Facebook, Twitter, para denunciar, para generar movimientos sociales y por qué no también utilizarlos para generar una práctica técnica psicológica diferente. Y bueno, pues esto ha sido todo por este video. Es un tema complejo, algo difícil de entender, la verdad a mí sí me costó trabajo,
Sin embargo, espero lo hayan disfrutado, hayan aprendido algo nuevo. Recuerden, el conocimiento nos hará libres y sin más que decir, hasta la próxima.